calidad del calendario político de Guatemala, esta conferencia está dedicada a las reformas electorales que vienen justamente a reflexionar o ayudar a poner el caso de Guatemala, vamos a intentarlo, en una perspectiva latinoamericana comparada. ¿Qué es lo que se está haciendo en América Latina en materia de reforma electoral y a veces de reforma política? Vamos entonces a tratar de ver o tratar de integrar el caso de Guatemala en esta dimensión continental comparada. Y lo vamos a tratar de hacer a través de 10 reflexiones desde esta experiencia comparada, porque las reformas buscan, pretenden en América Latina y acá en Guatemala también, generar mayor integridad para los procesos electorales y generar mayor confianza ciudadana en los procesos electorales. Cuando pensamos en las elecciones en América Latina, hay que reconocer que hemos cambiado el escenario en los últimos 30 a 40 años. Hoy las elecciones son el momento principal y privilegiado de la política en América Latina. Y esto es importante subrayarlo, no era así, por supuesto, el caso hace 30 o 40 años, cuando eran más bien otras fuerzas u otros acontecimientos los que marcaban y definían la política en América Latina, entre ellas las guerras civiles, los golpes de Estado. En cambio hoy tenemos esta homogeneidad en que el momento clave en la política de los distintos países en América Latina está definido por las elecciones. Y son elecciones que no se han mantenido estáticas a lo largo de estos 35, 40 años desde el inicio de la tercera ola de la democracia. Al contrario, su calidad ha ido mejorando de manera progresiva. Y acá yo les traía el índice que probablemente ustedes conocen, elaborado por el PNUD y la OEA, que va midiendo la calidad de los procesos electorales, y siendo 1 el puntaje máximo que se puede obtener, la calidad de la democracia en el momento, perdón, de los procesos electorales, en el momento en que América Latina vuelve a la democracia, era de 0,28, y fíjense ustedes cómo hemos subido hasta 0,96. Es decir, realmente hay un progreso significativo en la calidad de estos procesos electorales. Además, este es un cambio que tiene una dimensión y una perspectiva histórica muy importante. Cuando analizamos el siglo XX, esta vez acotado a América Central, 2/3 de las elecciones que se realizaron en América Central de 1900 a 1980 no eran elecciones que podían considerarse limpias o competitivas. Y en cambio, de 1980 al 2000, 4/5 de las elecciones correspondían a esta definición de elecciones competitivas. Entonces, definitivamente nos encontramos ante un escenario novedoso. Y esto ha sido, ¿qué es lo que ha hecho posible este mejoramiento de la calidad de las elecciones? En buena medida, las reformas electorales, ciertamente en muchísimos países, pero también ha habido un mejoramiento de la calidad de la gestión, de los organismos electorales. Los organismos electorales se han vuelto cada vez más técnicos, más profesionales, con personal mejor capacitado. Han jugado también un papel muy importante, pero acá nos damos cuenta que se plantea ya uno de los primeros desafíos. Las misiones de observación internacional y los expertos nos suelen decir esto que estamos observando en estos índices: la calidad de las elecciones ha mejorado, la limpieza del proceso está fuera de duda, las elecciones responden a estándares internacionales mínimos y cada vez más elevados. Y sin embargo, el desafío es lograr que esas impresiones, evaluaciones que tiene la comunidad internacional, que tienen los expertos,
sea también compartida por la ciudadanía. Y acá está una brecha y uno de los déficits que tenemos en América Latina. Fíjense ustedes que de acuerdo a los datos del Latinobarómetro, ni la mitad de los latinoamericanos creen, sienten, piensan que las elecciones en su país son elecciones limpias. Es decir, hay una mitad de la población latinoamericana que siente que sus elecciones no transcurren de una manera limpia. Y este 47% que nos dio el resultado del Latinobarómetro el año pasado es, hay que decirlo de alguna manera, tristemente o felizmente, ya no lo sé, que es el mejor resultado desde que se hace esa medición. Es decir, en los 20 años precedentes, los resultados en la evaluación, la percepción sobre la limpieza de las elecciones estaba por debajo del 47%. Y esto significa que tenemos mucho por hacer. Y acá, como ustedes pueden observar, he traído dos gráficas distintas, siempre del Latinobarómetro. En 2009 estábamos alrededor del 44% de percepción de limpieza en las elecciones en América Latina. Lamentablemente Guatemala se encontraba por debajo de ese promedio. Y les he traído también la última de las gráficas. Nuevamente hemos subido en el continente 3 puntos, estamos en 47%, pero Guatemala también seguía presentando ahí una debilidad. Y esto a pesar de lo que les decía, la percepción de las misiones de observación internacional y también la opinión de los expertos. Tenemos una brecha y hay que, por supuesto, tratar de resolver. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lograr que esas reformas electorales que se están haciendo, la que acaba de aplicar Guatemala, pero las que se van discutiendo en los otros países de América Latina, logren generar esa confianza en las instituciones, en los actores, en los procedimientos electorales? ¿Cómo construimos reglas que se perciban como equitativas? ¿Cómo nombramos árbitros de la competencia que sean imparciales y que le den confianza a la ciudadanía, pero también confianza a los partidos políticos? ¿Cómo logramos procedimientos que sean aceptados por todos los actores? Y de tal manera que tengamos una concentración de la atención únicamente en el juego de los actores. Ciertamente tienen un objetivo, que es el nombrar autoridades que tengan legitimidad. Son el mecanismo que se da a la sociedad para poder renovar a sus autoridades de una manera pacífica y consensuada, bajo ciertas reglas comunes aceptadas por todos los actores políticos. Pero las elecciones son algo más, o hay una responsabilidad adicional. Las elecciones son un momento privilegiado de construcción de la ciudadanía, y esta es una tarea de más largo aliento. Esto ya no es solamente lo que sucede con la renovación de las autoridades. Este es un momento y esta es una tarea que tienen, por supuesto, los organismos electorales, la de ir construyendo una ciudadanía política a través de los procesos electorales, a través de la difusión de los valores, de los principios democráticos. Y esto, por supuesto, se concreta, tiene un pico en el momento electoral, pero excede esa función estrictamente de la jornada electoral. Y quiero cerrar esta pequeña introducción señalando que los procesos electorales tienen una cara de alguna manera paradójica, porque por un lado son el momento en que tienen que expresarse la divergencia y la pluralidad de opiniones que hay en la sociedad. Es decir, es el momento en que se tiene que producir el debate sobre qué país queremos construir. Entonces es un momento
de enfrentamiento de visiones sobre el futuro de la sociedad, pero al mismo tiempo que tienen esta cara que podríamos llamar que es la expresión del conflicto, aunque de un conflicto que está institucionalizado, por supuesto que se desarrolla de acuerdo a ciertas reglas, ciertas normas, es también el momento de participación máxima de todos los ciudadanos bajo principios de libertad y de igualdad. Y es un momento entonces, por lo tanto, también profundamente consensual, de la generación del consenso básico del por qué queremos vivir juntos en sociedad, aunque estamos también expresando en ese mismo momento, y de ahí la paradoja, las divergencias sobre el tipo de país que queremos nosotros construir. Entonces, la conferencia inaugural de este diplomado va a tratar de presentarles a ustedes cuáles son las tendencias que se están dando hoy en América Latina en materia de reformas electorales y tratar de ver cómo estas impactan en la confianza, en la integridad del proceso electoral. Y vamos a ver esto en cuatro grandes aspectos, 4 o 5 grandes aspectos. La primera es la discusión sobre el árbitro, sobre los organismos electorales. La segunda concierne a la equidad, que tiene varias facetas. Luego, la reforma sobre los partidos políticos, sobre la transparencia y el secreto, que van unidos, son dos caras indispensables del proceso. Y finalmente, una pequeña reflexión sobre la tecnología. Entonces, creo que las reformas electorales en América Latina, que son muy numerosas, hay que decir que es probablemente la ley más reformada de América Latina en estos últimos 40 años. Algunos investigadores han hecho la suma país por país y se tienen de gran calado, de poco calado, de mayor importancia, de menor importancia. Son más o menos 250 reformas electorales que se han realizado en América Latina desde 1978 hasta la fecha. Y es probable que sea, como les digo, la ley que más se ha reformado y que además en muchísimos países está todavía en discusión. Veamos entonces los debates sobre el árbitro, sobre el organismo electoral. Primera línea de debate, la estructura. América Latina tiene dos grandes modelos de organismos electorales. El organismo electoral que se tiene acá en Guatemala, que es el unificado, que es un organismo electoral poderoso porque se encarga de las cuestiones técnicas, administrativas, logísticas del proceso, pero también se encarga de las tareas jurisdiccionales, es decir, de administrar justicia electoral. Este es un modelo privilegiado en América Central, en parte del cono sur, y por otro lado tenemos organismos divididos, uno que se encarga de la cuestión técnica, administrativa, logística, y un otro organismo que se encarga de la aplicación de la justicia electoral. Este modelo dividido ha sido muy fuerte en México y es un modelo que ha ido avanzando o que tiene, digamos, cuando uno observa la tendencia en América Latina, hay países que han dividido sus organismos electorales en estos 30, 25 últimos años, pero no tenemos el caso de un país que, de haberlos tenido divididos, los haya reunificado. Ahora, ambos modelos tienen ventajas teóricas y tienen ventajas prácticas y también tienen cada uno desafíos. Algunas complejidades y algunos riesgos tienen cada uno de estos modelos. Probablemente el reto principal del esquema unificado sea de una naturaleza conceptual. ¿Cómo asegura cuando está aplicando justicia electoral que no es juez y parte del proceso?
¿Cómo asegura la existencia de que sus decisiones puedan ser revisadas también, asegurando todo el debido proceso? Es entonces sobre todo una dimensión conceptual la que concierne al organismo electoral unificado y que se da sobre todo en materia de aplicación de justicia electoral. Para el modelo dividido, el dilema no es tanto de una naturaleza conceptual, es muchas veces un problema de orden práctico. ¿Cómo asegurar la feliz convivencia de dos organismos electorales? La experiencia nos demuestra que muchas veces cuando los organismos electorales están divididos, lo que tenemos son convivencias bastante difíciles entre el organismo técnico administrativo y el organismo que administra justicia, y que a veces sus disputas terminan generando un costo en términos de legitimidad del proceso electoral. Entonces son de naturaleza diferentes, pero esa es una de las líneas del debate. La segunda línea de discusión concierne la composición del árbitro electoral. Y por supuesto, de una manera simplificada, tenemos dos grandes modelos. El modelo partidista, donde la composición, los integrantes máximos, los magistrados, representan a los partidos políticos, es decir, son delegados de los partidos políticos, nombrados porque están justamente encargados de representar los intereses de ese partido en el organismo electoral. La idea es que el control cruzado entre los mismos actores debiera asegurar la imparcialidad. Es un modelo que en algunos países se conoce como una expresión que es ilustrativa y al mismo tiempo quizás poco afortunada, de ladrón vigila ladrón. Entonces ahí eso debería impedir que se roben la elección cuando están todos los ladrones juntos. Y el otro modelo es el modelo apartidista, que es el modelo que ha ido ganando espacio y que ha ido ganando terreno en América Latina. Es decir, en el inicio de la transición teníamos muchos organismos electorales que estaban compuestos de una manera partidista y que han ido pasando a un modelo apartidista. ¿Cuál es la razón de esto? Fundamentalmente que el organismo con una composición apartidista es considerado como capaz de brindar mayores garantías, mayores seguridades, primero a nuevos actores, a partidos que quieren obtener su personalidad jurídica y quieren participar, uno. Dos, a los partidos minoritarios que no tienen necesariamente representación en la estructura máxima del organismo electoral. Y finalmente la idea de que magistrados no vinculados con los partidos políticos tienen mayor libertad para aplicar una justicia electoral, una justicia política de una manera más imparcial para todos, sin tener esta sujeción a los partidos políticos. ¿Cuál es el gran desafío de este modelo apartidista? Conseguir que exista verdaderamente una sintonía entre la letra de la ley, que dice el organismo debe ser apartidista, y la realidad de ese organismo, es decir, que el organismo efectivamente no dependa de los partidos políticos. Y en muchos países en América Latina lo que tenemos es un choque, una contradicción entre la letra y el espíritu de la ley. Y eso tiene un costo muy alto en términos de legitimidad institucional. Cuando la gente dice, la ley dice que esto debiera ser independiente de los partidos políticos, yo me veo fijo quiénes son los integrantes del organismo electoral y me doy cuenta que esto está completamente dominado por los partidos políticos, ¿no? Entonces, esta suele ser normalmente la principal línea de tensión cuando se trata de este sistema. Y finalmente,
si los dos temas se mueven con una relativa lentitud, este tercer tema, este tercer reto que concierne al árbitro en materia de las reformas electorales, es un reto que va a tener una importancia creciente, y es quién tiene la última palabra en materia electoral. Porque la experiencia nos va mostrando que en América Latina hemos reforzado a los organismos electorales, les hemos dado cada vez más atribuciones, cada vez más competencias. Los organismos electorales no tienen hoy, muy poco tienen que ver con las atribuciones, las funciones que tenían hace 25, 30 o 35 años. Son organismos muchísimo más poderosos en lo que les está encargando la ley que tienen que hacer. Hoy tienen atribuciones en la vida interna de los partidos políticos, se encargan del control de la economía de un proceso electoral, reciben rendiciones de cuenta, están encargados eventualmente de aplicar sanciones. En algunos países están también encargados de administrar la pauta publicitaria de los partidos políticos, se encargan de la educación ciudadana permanente. En fin, son algunas de las tendencias que los han ido reforzando. Y muchas legislaciones también han dicho que el organismo electoral tiene la última palabra en materia electoral. Pero al mismo tiempo que se ha hecho esa afirmación, se ha puesto muchas veces una coma y se ha dicho, salvo en asuntos que conciernan o que competan al Tribunal Constitucional, que es también una figura nueva en las constituciones latinoamericanas. Y esto nos abre o nos pone un eventual choque y conflicto institucional entre las atribuciones del organismo electoral, que dice yo soy la última palabra en materia electoral, y un tribunal constitucional que le dice sí, pero si el asunto concierne asuntos de derechos básicos, de derechos fundamentales que estén reconocidos en la Constitución, yo tengo la última palabra. ¿Y cuáles son esos derechos básicos fundamentales? Eso termina siendo algo que define el mismo Tribunal Constitucional. Y en América Latina están apareciendo cada vez más conflictos alrededor de este tema. ¿Quién tiene esta última palabra? Y es probable que vamos a seguir viendo en los próximos años fricciones y roces institucionales cada vez más fuertes. Pero incluso en el caso de Guatemala estamos ante una figura que es incluso aún más excepcional, porque el Poder Judicial en su sentido más amplio también considera que tiene una palabra que decir, o que puede decir una palabra en asuntos electorales. Y esto, por supuesto, es una situación más bien bastante atípica y no exenta, por supuesto, de dificultades y de complejidades. Entonces, ahí es otro de los temas importantes que se están viendo en materia de reformas electorales. La equidad en la competencia, les decía, es el segundo gran tema que vamos a ver. Si hay una línea que permite definir cómo está avanzando las reformas electorales en América Latina, diría que es la preocupación por la equidad. Esa es la gran línea que permite identificar la orientación de las reformas electorales, de las reformas políticas en América Latina en el siglo XXI. Hay una que concierne específicamente a algunos países, que es cómo asegurar la equidad en la competencia cuando hay reelección presidencial. Ese es uno de los grandes desafíos en América Latina, sobre todo en los últimos años, cuando se han multiplicado las reformas constitucionales para permitir la reelección presidencial. Creo que hay un dato muy importante para destacar. En América Latina, desde 1978, desde el retorno a la democracia, solo un presidente saliente ha perdido su reelección. Todos los otros han sido
reelegidos. Y esto de por sí nos llama la atención, obviamente, sobre el tema de la equidad que puede reinar cuando un candidato está buscando, cuando un presidente está buscando su reelección, dado, digamos, este porcentaje. Y las otras facetas tienen más bien ya un carácter más general, se aplican en toda América Latina, y quería resaltar o ver cada una de ellas de manera sucinta. Una concierne el financiamiento de la política y el financiamiento de la campaña de una manera más específica, alrededor de la búsqueda de generar pisos mínimos de equidad para los distintos actores en competencia. El segundo es un acceso más equitativo a los medios de comunicación, con la misma lógica. Y finalmente hay una tercera línea que es una diversificación de la representación, de buscar generar mejores oportunidades de representación para que en las instancias de poder estén también presentes la pluralidad y la diversidad de una sociedad. Les decía, equidad en la competencia, el tema del financiamiento es el primer aspecto. Una de las líneas muy claras de las reformas electorales en América Latina concierne cómo se genera equidad en el financiamiento de la política. ¿Cómo hacemos que las disparidades que existen en el acceso de los partidos, de los candidatos a los recursos económicos, no tenga un impacto tal que determine o prefigure quién es el ganador de la elección? Para ello se ha introducido en la gran mayoría de los países el financiamiento público, pero también hay una reflexión alrededor del financiamiento privado que se considera legítimo, pero que necesita ciertos encuadres. Y esto significa que exista transparencia sobre quién está dando y cuánto está dando a los partidos políticos, uno. Dos, que si existen algunos tipos de límites y de restricciones al financiamiento privado, existan adecuados mecanismos de rendición de cuentas, que los partidos rindan cuentas de los recursos que están recibiendo, que exista un organismo con suficiente capacidad técnica y jurídica para hacer de manera oportuna la revisión de estas cuentas que están entregando los partidos políticos y se sepa que esas cuentas tienen una correspondencia con la realidad. Y finalmente, que llegado el caso, estos organismos tengan la facultad de establecer sanciones, ¿no? Y sanciones que no sean como las que tenía en su legislación Guatemala, que era una multa que podía ir hasta $125, si mal no recuerdo, que obviamente era simplemente un incentivo a la violación de las normas. Entonces, hay una reflexión en América Latina alrededor de esto para generar más transparencia, mejores rendiciones de cuenta, mejores mecanismos de control. Aquí les cuento, por ejemplo, la experiencia mexicana, que tiene una rendición que se hace en línea, y que todos los gastos que se realizan en la campaña tienen un tope máximo de hasta 3 días después de realizado el gasto para ser descargado. Entonces se va haciendo una rendición en línea con un tope máximo de campaña. Y por supuesto sanciones que sean efectivas, pero sanciones que además tienen que evitar, y ahí es uno de los riesgos, hay que evitar la sanción que es ineficaz, ¿no? La idea de los $125, pero también tiene que haber una gradación en las sanciones, porque a veces las legislaciones se van al caso máximo, ¿no? Que es lo que sucedió, por ejemplo, en Perú, que por la entrega de recursos en efectivo al electorado, la sanción inmediata, primera y única, fue la exclusión de candidato a la elección presidencial. Entonces hay que tener digamos, una cierta gradación
y hay que tener, por supuesto, una lógica en las sanciones. Esto también, cuando se reflexiona sobre el financiamiento de la política en esta línea, ha habido un intento también por regular el abuso clásico latinoamericano, que es el uso de los bienes del Estado a favor de quien está manejando el aparato público en ese momento. Pero hay una reflexión nueva también, y es cómo generar adecuados controles sobre estos mecanismos de las transferencias condicionadas, que son estos bonos o recursos que se entregan de manera directa a los ciudadanos. Cómo asegurar que no se los está utilizando como un mecanismo de control, de presión sobre el electorado. Esa es otra línea para asegurar esa competencia.